Hola, ¿qué tal chicos y chicas? En este video aprenderemos cómo graficar cinética enzimática. Michael Ismende, Line Overbook y claro que sí, Eddie Hopsty. ¡Comenzamos! Nuestra primera gráfica será la de Michael Ismende. Como podemos observar, tenemos nuestros sustratos y nuestros datos de velocidad. Entonces, lo que haremos es simplemente pasar esos datos tal cual a una gráfica, tomando como coordenadas en el eje de las X nuestro sustrato, la concentración de nuestro sustrato, y como coordenadas en el eje de las Y será nuestra velocidad de reacción. Ahora procedemos a graficar, hacer nuestros valores y recordando nuevamente que el sustrato va en el eje de las X y la velocidad va en el eje de las Y. Ahora continuamos con nuestra graficación, colocando los puntos como antes se les había mencionado. Una vez obtenido nuestra serie de puntos, los unimos con una línea, la cual nos dará una línea hiperbólica. Eso quiere decir que iniciamos en un menor valor y se obtuvo una mayor velocidad, pero llega un punto en el que la velocidad es constante debido a la saturación de los centros activos de nuestras enzimas. Ahora, para sacar mi velocidad máxima es muy simple. Nos vamos a los datos que tenemos y vemos que la velocidad máxima es de 0.81. Ahora, para sacar nuestra km, vamos a dividir nuestra velocidad máxima sobre 2, la cual sería 0.81 sobre 2 igual a 0.40. Ahora, buscamos en la gráfica de nuestra velocidad, o sea en el eje de las Y, el valor de 0.40. Ese 0.40 lo graficamos perpendicularmente hacia la línea de nuestra gráfica, y cuando toquen el punto de esa gráfica, ahora trazamos una línea perpendicular hacia abajo, hacia el eje de las X, y donde toquen el eje de las X, ahí será nuestra km. Nuestra siguiente gráfica es Line Overbook. Para esta gráfica los valores que tenemos son los mismos que en el anterior, pero ahora le vamos a hacer una ligera modificación. Vamos a obtener el recíproco de cada valor, es decir, vamos a hacer la división de 1 sobre nuestro valor. Ejemplo, nuestro sustrato es 0.3. Así que vamos a dividir 1 entre 0.3. También para nuestra velocidad obtendremos su recíproco, que es 1 dividido sobre 0.17. Y así vamos obteniendo todos los valores. Una vez obtenidos nuestros resultados, proseguimos a graficar. De nueva cuenta, en el eje de las Y irán los valores de mi velocidad. Ahora entonces pondremos 1 sobre velocidad. Y en el eje de las X será mi concentración sobre sustrato. Pero como también son recíprocos los valores o inversos, sería 1 sobre la concentración de sustrato. Ahora lo que haremos para el momento de graficar más rápido será obtener nuestros valores de los límites. Eso quiere decir obtener nuestro primer valor y también graficar nuestro último valor. Por ejemplo, 1 sobre sustrato con 1 sobre velocidad sería nuestro primer límite, y obteniendo el segundo límite sería 0.1 de sustrato y 1.23 de mi velocidad. Estos colocados en mi gráfica simplemente los uno con una línea. Ahora, para obtener mi Vmax sería donde mi línea cruza con el eje de las Y. Entonces tenemos 1 sobre Vmax es igual a 1, ya que es aquí donde cruza.
Ahora despejamos Vmax y sería 1 sobre 1 igual a Vmax. Así que tendremos como resultado que Vmax es igual a 1. Ahora para Km será más o menos similar. Para obtener Km nos vamos al dato que está donde intersecta nuestra línea con el eje de las X. En este caso sería el valor de 0.7. Entonces tenemos menos 1 sobre Km igual a menos 0.7. Despejando Km queda menos 1 sobre menos 0.7 sería igual a Km. Así que Km sería igual a 1.428. Continuando con nuestra gráfica de Eddie-Hobsbawm, la cual me indica que ahora en el eje de las Y irá nuestra velocidad, pero en el eje de las X irá la velocidad sobre la concentración de sustrato. Para obtener los datos de esta gráfica será necesario dividir velocidad sobre la concentración de sustrato y el valor de velocidad mantenerlo igual, para posteriormente colocarlos en nuestra gráfica de Eddie-Hobsbawm. Una vez divididos los valores, los colocamos en nuestra gráfica que previamente ya hemos hecho. Recordando que en el eje de las Y va mi velocidad y en el eje de las X va mi velocidad sobre la concentración de sustrato. Para este caso se aplica la misma técnica. Es recomendable graficar solamente los límites, el inicial y el final. Ahora para graficar unimos con una línea nuestros dos puntos y al obtener esa línea, un extremo chocará con el eje de las Y y un extremo con el eje de las X. El extremo que conecte con mi eje de las Y será mi Vmax. Y para sacar Km obtenemos el valor que conecta con el eje de las X. Así que nos queda que Km es igual a Vmax sobre 0.7. Y colocando el valor de Vmax, que es de 0.91 sobre 0.7, obtendríamos nuestra Km. Entonces el valor de mi Km sería 1.3. Es todo por el momento, chicos. Muchas gracias. Adiós.